se logra determinar que todo este patrimonio tiene origen en proyectos o algún tipo de trabajo que ha realizado como ministro, esencialmente estamos hablando de una afectación al Estado. El delito de enriquecimiento ilícito, que es una calificación provisional, tiene una pena privativa de libertad de 5 a 10 años, establecidas en el artículo 26 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero además el ministro está siendo investigado por el delito de falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, que creo que por la versión que ha dado el día de hoy el ministro, absolutamente él tendría que recibir una sentencia por lo que acaba de decir, porque él mismo manifiesta de que no es cierto que sea irregular, sino que es una propiedad que lo ha registrado en propiedad horizontal. Está bien, pero ¿por qué no lo ha consignado en su declaración jurada? Estamos con Abel Loma, él es abogado, él está llevando adelante el caso Coimas, que justamente acusa al exministro por el caso Coimas, por los sobornos que le estábamos comentando, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Jorge Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, Soraya? Doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, siempre un gusto saludarles y a toda la audiencia de RTP. Fantástico. Vamos a contextualizar el tema con la siguiente nota y enseguida conversamos. Si hay un proceso abierto por parte del viceministerio, seguramente en marco del debido proceso, de manera objetividad, seguro se va a ir esclareciendo y que él claramente dijo el presidente que se defienda si hay un proceso, ¿no? Pero ya no siendo ministro, ya que tiene que dar un paso al costado. Por tanto, creo que eso es claramente una muestra de que nuestro presidente no defiende absolutamente a ninguno de los ministros en cuanto puedan cometer estos ilícitos. El señor Santos Cruz, si mi memoria no me falla, también fue echado por acusaciones de corrupción. Lo mismo que el director del CERNAP previo, el señor Teodoro, por actos absolutamente inaceptables de comportamiento. O sea, realmente es una barbaridad y por tanto le exigimos que la reposición del ministro se haga con una persona de mérito, que se gane, que haya trabajado y que tenga compromiso con la causa ambiental, que es la causa del bien común. Muy bien, vamos a abordar el tema del caso de enriquecimiento ilícito que se abre en contra del ahora exministro Alan Lisperger, con el abogado que está viendo el caso del anterior ministro, el caso Coimas, que parece que hay cierta similitud en la forma de llevar adelante un acto de corrupción en el que se logra a través de sobornos cobrar montos millonarios o excesivos para que se les pueda dar pues proyectos, ¿no? Y para las licencias ambientales y demás. Háblenos del caso Coimas y qué similitudes ve con este caso. Jorge Luis, el caso Coimas, denominado Coimas del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, donde está involucrado el exministro de Juan Santos Cruz, es un caso donde, a denuncia de la señora Claudia Cortés, la testigo clave de este proceso, se ha podido evidenciar que a la cabeza del exministro Juan Santos Cruz se cobraba millonarias coimas por proyectos en medio ambiente y aguas, sobre todo en el área rural, en todo el estado plurinacional de Bolivia. En ese sentido, nosotros como abogados de la señora Cortés logramos conducir este proceso para llegar a una verdad histórica de los hechos, donde lógicamente existe suficiente prueba para determinar que el exministro Juan Santos Cruz y su entorno de confianza del ministerio pues son sacar millonarios montos de dinero. Haciendo el seguimiento el día de ayer de este proceso del señor Juan Santos Cruz en instalaciones del Ministerio Público, nos anoticiamos que había habido otro caso presentado el 3 de enero de la gestión 2025 por el Viceministerio de Transparencia en contra del actual ministro, también de Medio Ambiente y Aguas, donde esencialmente se extrae información de un movimiento económico financiero fuera del patrimonio, fuera del perfil económico que este debería tener. ¿A qué me refiero con esto? Que más allá de los salarios, los bonos, los viáticos que perciben ellos, existe, por lo menos en el caso del señor Lisperger, 1.100.000 bolivianos fuera de su perfil económico, fuera de sus salarios. Entonces, esto llama la atención porque hay un denunciante que el Ministerio de Transparencia lo mantiene en reserva, que ha puesto a conocimiento de esta cartera de Estado dichos o presuntos hechos irregulares. Pero además, el señor Lisperger, cuando termina de ejercer la función en el 2021,
de director general de Recursos Hídricos y Cuencas de esta cartera de Estado, termina su gestión y procede a registrar 9 propiedades, 7 departamentos, un salón comercial y un parqueo ubicados en el mismo inmueble en la ciudad de Cochabamba. Vamos a dar las dudas razonables, Jorge Luis, de que él manifiesta de que él ha hecho construir con el esfuerzo de toda su trayectoria profesional y sus esfuerzos económicos esta propiedad y lo ha fraccionado en propiedades horizontales porque se inscriben exactamente el mismo día. Pero no se entiende por qué el señor Lisperger, cuando es designado ministro del 2024, no consigna estas propiedades en su declaración jurada de bienes y rentas. Totalmente. Lo cual genera una duda razonable al Viceministerio de Transparencia de dónde estaría proveniendo estos recursos para comprar estas propiedades. Al margen, que como ya te he manifestado, existe en 2 cuentas bancarias más de 1.100.000 bolivianos que no se sabe el origen de estos montos. Sabemos las personas que han depositado, sí, en su mayoría son 21 funcionarios públicos de diferentes instituciones del Estado que le han depositado en total más de 1.100.000 bolivianos entre los periodos 2021 y 2024, sujeto a investigación en el presente caso. Pero él tiene un año de ser ministro recién. Exacto. Ha sido el 2021, todo el año ha sido director general de Recursos Hídricos y Cuencas. El 2022 y 2023 no cumple esa función y el 2024 vuelve como ministro. Entonces, al salir de director es donde registra estas propiedades y desde el 2021 hasta el 2024 se hacen todos estos depósitos por funcionarios públicos y por personas particulares también, que ahora toca al Ministerio Público investigar el origen de estos dineros, porque, por ejemplo, en el caso de la gobernación de Cochabamba, hay un funcionario de apellido Hervas que le ha depositado 203.000 bolivianos en 2 depósitos. Entonces, este funcionario de la gobernación de Cochabamba deberá explicar del por qué ha hecho estos depósitos. Existe otra funcionaria, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, de IPFB Refinación, que le deposita otro tanto de dinero importante, de EMAPA, del INRA, de otras carteras de Estado como el Ministerio de Trabajo. Es decir, aquí hay que citarlos a todos estos funcionarios, deben aclarar de dónde provienen estos dineros y el señor Lisperger deberá justificar por qué ha recibido estos dineros. Ahora, darle la duda, ¿no ve? Como dice usted, doctor, ¿por qué él ha mencionado de que este millón que existe en las cuentas estos movimientos pertenecen a cuando él no era ministro, a cuando él no ejercía ningún cargo público? Y además él dice, corresponde a un análisis de 4 años, es lo que dijo a la prensa, ha dejado como que no más dudas, digamos, al respecto. Y los 9 inmuebles, él menciona de que es solo uno, de que incluso él ha presentado esto es un edificio. Como un solo inmueble. Es lo que es un edificio. Pero es propiedad horizontal. No, dice que es vertical, ¿no? Es propiedad horizontal, es decir, es un edificio que tendría que tener por lo menos 8 pisos y tendría que estar fraccionado cada departamento en un piso, ¿no? Y lo ha presentado como horizontal. No, estoy de acuerdo, Soraya. Si bien le damos la duda razonable sobre estas propiedades, primero que nada causa sospecha que después de ejercer el cargo de director general recién lo registre, pero además cuando ejerce el cargo ya de ministro, de manera dolosa omite consignar estos, así sean propiedades horizontales o sea un simple parqueo, registrado a su nombre. Él debería... Tampoco registró el millón, ¿no es cierto? Tampoco. Claro. Tampoco registró el millón. Es decir, eso es lo que lo tiene... Eso es lo que llama la atención. Realmente contra las cuerdas. Y además, el Viceministerio de Transparencia lo que hace es cruzar información con impuestos nacionales y el CEPREC para ver si él tiene otra actividad económica en ese tiempo que no ha sido ministro. Sin embargo, él tiene un NIT inactivo desde el 2012 y no tiene una empresa registrada a su nombre. Por tanto, ¿de dónde ha salido todo este monto de dinero que en su mayoría por funcionarios públicos ha sido depositado a su cuenta? Me suena que el caballerito está tostado, pero a ver, hablemos de lo que significa el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos años de pena es la sentencia? ¿Hasta cuál es el máximo, el mínimo?
cuáles son los agravantes, si es que existen en su posibilidad, y si hay algunos otros delitos que también podrían incluirse por, digamos, en lo que la investigación vaya, qué otros delitos pueden decantar que hayan generado, porque han generado seguramente un daño económico al Estado. Esencialmente, si se logra determinar que todo este patrimonio tiene origen en proyectos o algún tipo de trabajo que ha realizado como ministro, esencialmente estamos hablando de una afectación al Estado. El delito de enriquecimiento ilícito, que es una calificación provisional, tiene una pena privativa de libertad de 5 a 10 años, establecidas en el artículo 26 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero además el ministro está siendo investigado por el delito de falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, que creo que por la versión que ha dado el día de hoy el ministro, absolutamente él tendría que recibir una sentencia por lo que acaba de decir, porque él mismo manifiesta de que no es cierto que sea irregular, sino que es una propiedad que lo ha registrado en propiedad horizontal. Está bien, pero ¿por qué no lo ha consignado en su declaración jurada? El más de millón de bolivianos que está en su cuenta bancaria, ¿por qué no lo ha registrado a momento de ejercer el cargo de ministro y no tener estos inconvenientes? O es mucha ingenuidad o él ha querido ocultar dineros provenientes de alguna fuente irregular y que él ha pensado que nunca se iba a investigar. Pero a ver, doctor, ¿por qué un funcionario público de la gobernación le haría un depósito de 200.000 bolivianos? A ver, ¿cuáles podrían ser las razones? O de YPFB. O de YPF Refinación. Bueno, haciendo una verificación de la trayectoria del señor Lisperger, él se establece que es un exfuncionario de la gobernación de Cochabamba, Sí. pero además ha tenido varios procesos allá justamente por delitos de corrupción. O sea, yo no sé, y con el mayor respeto, si el presidente Luis Arce, cuando recibe la sugerencia de una organización social como los interculturales para que él sea el ministro, si nos damos la molestia de verificar si por lo menos él no tiene antecedentes o qué trayectoria profesional ha tenido para poder ponerlo en el cargo de ministro. Lo que están haciendo las organizaciones sociales es hacer incurrir en error al presidente al designar un funcionario público y debe ser medio complicado para ¿Por qué habla de tener los interculturales y las... ¿Qué tiene que ver? Hablo de los interculturales particularmente a título personal porque hace 2 días atrás esta organización social le ha dado todo el respaldo al viceministro, al exministro Lisperger para que continúe en el cargo. Y en este momento los interculturales deberían estar saliendo a dar una explicación de por qué el respaldo a una persona con estos antecedentes. Es impresionante cómo vas jalando el ovillo y va saliendo una y otra cosa. En caso de que haya una sentencia, de que la justicia determine de que el señor Lisperger es culpable, ¿qué pasa con sus propiedades? ¿Qué pasa con su dinero? ¿Qué pasa con todo esto? Soraya, en el caso de que se determine que el origen de estos dineros proviene de recursos públicos, lo que inmediatamente el Ministerio Público tiene que hacer es hacer el embargo de estos, solicitar el embargo de estos bienes y proceder a la recuperación de los mismos para que vuelvan a dominio del Estado. Es decir, una recuperación en el marco de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sí está permitido, y que en este momento estas propiedades horizontales, departamentos o lo que fuere que están en Cochabamba, el Ministerio Público deberá proceder a hacer por lo menos la anotación preventiva de estos bienes. Pero hasta este momento que estamos conversando con ustedes, Jorge Luis y Soraya, tengo entendido que ni siquiera tenemos un investigador designado en el proceso. Y eso es algo que llama poderosamente la atención, porque este tipo de hechos de gran magnitud, donde se está hablando de mucho dinero, que probablemente tenga origen en recursos del Estado, debería inmediatamente actuarse bajo los parámetros que establece la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es de darle una prioridad inmediata. En mi criterio y en apego a otros casos que hemos conocido nosotros en el ejercicio profesional, en este momento el señor Lisperger debería estar aprehendido conjuntamente su asesor de despacho y ser sometido. Aprendido. Debería ¿Pero por qué? ser. A ver, ¿qué es lo que tiene que cumplirse en la ley para poder, tiene que existir un indicio muy grande? Para que se pueda hablar de una aprehensión y una aplicación de un artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, se debe establecer que existe suficientes elementos para sostener que es con probabilidad el autor de un ilícito penal, que no necesitas hacer toda una investigación después de 6 meses para obtener una imputación. Y la señora Susana Ríos, del Viceministerio de Transparencia,
lo que hizo es hacer una denuncia, esperar que se conforme una comisión de fiscales, investigadores, hacer actos investigativos básicos y recién notificarlo al señor Lispberger. Si es que nosotros no nos anoticiábamos que este caso ya había estado desde el 3 de enero en la Fiscalía Departamental de La Paz. Y nadie decía nada. Y nadie decía nada. Es más, el día de ayer varios de tus colegas, Jorge Luis, le han preguntado incluso al fiscal departamental y si más no me equivoco al fiscal general sobre este proceso y nadie quería darle información. O sea, no generen dudas al pueblo boliviano. Si es cero tolerancia a la corrupción, como lo dice la viceministra, pues es cero tolerancia, Jorge Luis, y debería haberse aprendido a este exministro y ponérselo a disposición de la justicia. Porque en este momento, Jorge Luis Soraya puede estar modificando, ocultando o suprimiendo elementos de prueba que van a servir para llegar a la verdad. En el transcurso de esta jornada se sabía de que él no recibió ninguna citación formal, ¿esto es cierto? Me imagino que sí, porque hasta terminar la tarde nosotros teníamos conocimiento de que no se tenía ni siquiera una comisión de investigadores para investigar el caso. A ver, ¿qué es entonces lo más probable que pueda suceder el día de mañana, teniendo en cuenta que, bueno, tal vez los tiempos por alguna razón se han laxado? Lo más probable, José Luis, es que pienso que las próximas horas el señor Lispberger va a hacer una presentación espontánea, como lo hacen todos los ministros que están involucrados en hechos irregulares. Va a ser una presentación espontánea seguramente con su defensa que van a planificar para eludir el tema mediático de los medios de comunicación y después de declarar seguramente la Comisión de Fiscales determinará que se defiende en libertad para poder investigar los orígenes. ¿Se puede defender en libertad? En mi criterio, aplicando lo que han estado aplicando en otros casos, nuevamente Jorge Luis, deberían proceder. Existen suficientes elementos de convicción para sostener la probabilidad de autoría, que es un requisito fundamental para poder acreditar ante un juez que existe una persona vinculada a un hecho delictivo. ¿Pero entonces, qué dice la ley específicamente? Porque aquí hay que apegarse a lo que dice la norma, ¿no es cierto? Existen tres requisitos, Soraya, para poder determinar una detención preventiva. Primero, que haya una probabilidad de autoría. Ya el viceministerio, con todos los elementos de prueba que absolutamente son contundentes, ya los tiene. Segundo, una probabilidad de fuga, que el ciudadano esté realizando actos de una presunta fuga, que no tenga un domicilio o un trabajo conocido. En este momento ya no es funcionario, es un exministro y no tiene una actividad lícita conocida. Pero además, también que haya un riesgo de obstaculización. Esos tres requisitos, Jorge Luis Soraya, deben concurrir para que un juez de instrucción penal que va a conocer este proceso o que ya está conociendo pueda determinar una detención preventiva. El primer paso es que los fiscales, si más no recuerdo, está el doctor Cardoso en la ciudad de La Paz como fiscal de este caso, debería proceder inmediatamente si es que tiene todos los indicios, porque lo ha debido presentar el Viceministerio de Transparencia, pues es proceder a hacer una aprehensión de manera inmediata. En aplicación del artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, que sí les faculta. En el caso que no lo haga, seguramente vamos a entender todos los ciudadanos bolivianos y todos los medios de comunicación que lo que están haciendo es primero tratar de llegar a establecer de dónde provienen estos dineros, esperar su declaración del señor Lispberger y recién tomar una decisión si lo aprenden o se defienden en libertad. ¿Y qué debería proceder con los otros funcionarios públicos de las distintas instituciones mencionadas? Bueno, inmediatamente, Jorge Luis, deben ser convocados ante la Comisión de Fiscales. ¿Como testigos? En su calidad de testigos, en primera instancia, y acumulando elementos de prueba, determinarán a muchos de ellos quizás ampliar la investigación como denunciados por favorecimiento al enriquecimiento ilícito, que es otro tipo penal, o en su defecto solamente mantenerlos como testigos. Entonces, esa es una tarea que tiene que realizar el Ministerio. ¿Las cuentas de Lispberger ya deberían estar bloqueadas o cuánto tiempo se tiene que esperar para esto? Bueno, debería estar los bienes ya anotados preventivamente porque la denuncia es desde el 3 de enero. Ya deberíamos tener un congelamiento de cuentas a través de la ASFI, de todas las cuentas que tiene el señor Lispberger, y debería proceder inmediatamente a recepcionarse su declaración informativa como medida de seguridad. Pero, como les vuelvo a decir, hasta este momento tenemos entendido que no existe ni siquiera un investigador asignado al caso. Tenemos un sondeo de opinión hemos consultado a la gente cómo debería
castigarse este tipo de ilícitos. Hemos salido a las calles. ¿Cuál cree que debe ser la sanción ante hechos comprobados de corrupción en entidades públicas? Ante funcionarios públicos destituirlo de sus cargos, ¿no? Porque conocemos y vemos constantemente que piden coima, que piden algo para hacer algún trámite y es en todos lados, ¿no? Para empezar, me parece que primero se debe tener una justicia confiable y posterior a eso el trato que se le debe dar es el que someterlo a la justicia para que, digamos, pague el error que cometió. 30 años. De cárcel. De cárcel, de lo que sea, porque la ley dice que es el doble de cualquier criminal y ellos, conociendo la ley, deberían cumplir más todavía. Yo creo que inmediatamente necesita su retiro, porque no está cumpliendo. Una persona así no ofrece ninguna confianza ni responsabilidad. Tendría que haber una sanción drástica, que no puedan ocupar más, o sea, ningún otro cargo, porque hemos visto de que acá en nuestro país especialmente a nivel general, que bueno, el funcionario público ya directamente lo toma como si fuera su casa, ¿no? O sea, que tienen derecho a todo, pero lastimosamente no hay una sanción dura, ¿no? Porque es funcionario público, aparte de que lo retiran, aparte de que les meten un proceso, ya no tendrían cabida en ningún otro lugar, me parece, ¿no? Bien. A ver, quiero ir un poco a recordar el caso que usted está llevando adelante para saber qué ha avanzado desde el año 2023, desde mayo de 2023, cuando estalló este hecho que fue investigado por el periodista Andrés Gómez, la testigo clave que fue en este caso, con estas coimas millonarias. ¿Qué sucedió con este caballero? ¿Cuál es la suerte que juega? ¿Está en libertad? ¿Cómo se encuentra él? Bueno, en el caso del exministro Juan Santos Cruz, ¿no? A la fecha, después de hacer todo un proceso de investigación y acudir al llamado de la Fiscalía las veces que ellos han necesitado que brindemos información, es más, hemos coadyuvado con el Ministerio Público para investigar este caso, es que a la fecha tenemos 6 personas ya con acusación formal, ya a pasos de iniciar un juicio oral. Pero son 16 personas investigadas, Jorge Luis, entonces tenemos que esperar el resultado de las otras 10 personas que aún se debe definir su situación procesal, entre los cuales se encuentra Claudia Cortés. La Fiscalía debe tomar una decisión de acusar formalmente y llevarla a juicio a esta señora que ha tenido la valentía de denunciar o en su defecto sacarla con un sobreseimiento del proceso. El día martes 21, en horas de la tarde, tenemos una declaración nuevamente con la señora Claudia Cortés en el Ministerio Público, donde la Comisión de Fiscales ha determinado nuevamente en convocarla por la ampliación de un nuevo tipo penal que es de favorecimiento y enriquecimiento ilícito. En este proceso ha habido altos y bajos. Siempre nosotros hemos denunciado que a veces el trabajo de la Fiscalía y la Policía es muy tibio cuando se trata de autoridades de alta jerarquía del gobierno, porque me parece que nadie quiere meter el dedo al avispero y pues descubrir muchas más cosas. En el caso del señor Juan Santos Cruz, por ejemplo, su cuñado, que está vinculado al hecho, está prófugo hasta el día de hoy. Se desconoce su paradero, pero tampoco tenemos noticia que el Ministerio Público haya hecho, por ejemplo, una alerta migratoria, una activación de sellos rojos ante el Interpol para buscar a este sujeto. Entonces, el caso medio que ha perdido relevancia porque empiezan a surgir nuevos procesos y las aristas de este proceso de investigación que nosotros lo vemos todos los días conllevan a establecer que en mi criterio ha habido un trabajo tibio de la Fiscalía. ¿Pero qué es del exministro? El exministro se encuentra con una detención preventiva aún en el penal de San Pedro. Okay. El viceministro Carmelo Balda se encuentra gozando de una detención domiciliaria, así como otros directores y funcionarios de confianza que tenía el señor Juan Santos Cruz. Ahí tienes la respuesta de por qué a veces tenemos tanta confianza en cometer delitos. Doctor, muchas gracias. Gracias, Soraya. Gracias, Jorge Luis. Y gracias, doctor. Muy amable. Ahí estaba entonces el doctor que está llevando adelante el caso en contra del exministro Juan Santos Cruz, también exministro de Medio Ambiente y Aguas. Y bueno, vean ustedes cómo desde mayo de 2023 que salta este tema a la fecha, pues los resultados son esos, ¿no?